reacciones naturales, humanas, pero también ha traído la necesidad de conciencia, de divulgación de información correcta y precisa con respecto a las infraestructuras, sobre todo ahora que las infraestructuras de uso masivo, pues suponemos, queremos, reclamamos que tengan una mejor regulación, supervisión, que se generen las cosas que pudieran estar faltando en nuestro ordenamiento jurídico para mejorar también para preservar la vida, señores, garantizar las condiciones de uso de estas infraestructuras. Para eso contamos con la presencia de dos profesionales de la infraestructura. Maribel Guzmán es ingeniera civil con maestría en ingeniería sismo resistente y especialidad de análisis no lineal. Es la presidenta de CINEDON, que es precisamente el cuerpo profesional de profesionales del estructuralismo en la República Dominicana. Así que qué bueno es las ciencias exactas, tú ves, no hay que promover el tema de la cuota, la mujer está presente, está ahí dirigiendo como tiene que ser. Wilson Encarnación es ingeniero civil, tiene maestría en diseño sismo resistente, especialidad en diseño por desempeño y en diseño con amortiguamiento, que después quiero hablar algo de eso porque Wilson ha sido uno de los promotores en el país de estas tecnologías que parecían de otra galaxia, pero que ya se están utilizando en infraestructuras dominicanas para el tema de la sismo resistencia, que está presente cada día más en países como los nuestros. Así que, compañeros, este gran equipo les va en una sucesión de preguntas y respuestas a sacarle provecho a sus conocimientos. Wilson, Maribel, bienvenidos. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, agradecemos la oportunidad de compartir con toda la población en este espacio y entregar un poquito de lo que a raíz de nuestro conocimiento y nuestro ejercicio podemos aportar para la seguridad de toda la población. Wilson, que es lo que queremos. Bueno, buenos días a todo el país, por supuesto, y muchas gracias por la invitación. Y tal como dice mi compañera Maribel, aportar el granito de arena de parte de nosotros como dominicanos y como ciudadanos para cualquier cosa que se pueda presentar. Rosendo. Bienvenidos ambos al Gobierno de la Mañana. Para nosotros es un honor y un privilegio recibirle por aquí, sobre todo en un momento en que República Dominicana acaba de pasar por un traumático evento que ha concitado incluso el interés internacional, el caso de la discoteca Yesep. Y yo creo que en dos profesionales como ustedes podemos encontrar así una pregunta de manera breve. ¿Qué pudo haber ocurrido desde el punto de vista estructural que provocó el desplome de esa edificación? Bueno, primero aclarar que cualquier cosa que nosotros digamos son hipótesis. Exacto. Se está haciendo una investigación profunda, se llama ingeniería forense, encargado por ONESPIA, y ellos van a dar la respuesta final. Pero sí hay hipótesis, por nuestro conocimiento podemos tener ideas. Entonces, algo yo creo que he visto en las redes, pero tenemos que afirmarlo, posibles causas, entiendo que es una combinación de efectos, la sobrecarga en la estructura, para la cual posiblemente no fue diseñada, porque no es que no se pueda tener todos esos equipos que se veía en el techo, la cantidad de fino del material que se veía de las capas en el techo, no es que no se pueda, pero la estructura tiene que ser diseñada para eso. Y al parecer, ¿verdad?, no fue diseñada para tales finos. A eso se puede sumar las condiciones de oxidación que pudo haber tenido la varilla, todo el acero que estaba ahí por la cercanía al mar y por los años también de vida. O sea, una estructura muy vieja, muy expuesta, y a veces nosotros pensamos que las estructuras van a durar eternamente, como ahí uno ve estos monumentos, pero los sistemas que utilizamos modernamente, todavía siglo XX, siglo XXI, lo podemos decir moderno, no son para durar centenas de años. Están diseñados para vida útil de 50, 70 años. Y entendemos que esa estructura ya había cumplido su vida útil. Entonces lleva a un proceso de deterioro, si no hay mantenimiento, que pudo haber causado. Pero es una suma de factores lo que entendemos que pudo haber pasado ahí. No sé, a cualquiera de los dos. ¿Quiere complementar? Sí, quería complementar. No. Realmente, como dice la ingeniera Guzmán, una suma de factores, pero el factor más importante es la sobrecarga que se le puso a la losa y con el tiempo que ya esa losa tenía de vida útil. Es la hipótesis, sí, ¿verdad? Ustedes vieron más o menos
la vista aérea y como conocen de estructura, no sé si ustedes pudieron ver que había refuerzos transversales, que había resbalamiento, que había al parecer varias capas de fino sobre la losa. Así es. Sin embargo, ayer el señor Antonio Espaillá dijo que no se había colocado ningún fino, que ellos no habían hecho modificación estructural a la infraestructura que ellos recibieron. O sea, que no había habido más capas de fino. Tomándole esa palabra, el peso muerto que ustedes vieron ahí arriba era posible que resistiera nada más esas unidades que él acepta que había. O sea, porque no sé si me entienden. O sea, vamos a coger lo que sí, aunque evidentemente ahí están los pedazos y con un ensayo no destructivo se va a ver perfectamente la capacidad que había de mortero después. Pero vamos a poner que sí, que era así. En el cálculo, ¿ustedes ven que habría ya nada más con esa vista aérea sobrepeso? Bueno, vamos a partir de algo. Es que vamos a partir de que esa edificación hace 60 años se diseñó para un techo, que era un cine, tengo entendido. Entonces, por lo tanto, cuando tú diseñas esta losa para un techo, no estás usando unos factores de carga viva para lo que se estaba usando. Luego, entonces, cuando cambia de uso, que se le adiciona un peso de aire acondicionado, un peso de bocinas colgando, las cuales esa bocina también con la música le van dando una vibración que le va causando fatiga con el tiempo a ese elemento estructural para el cual no está diseñado. Entonces, prácticamente se está sobrecargando la losa. Vamos a suponer que el señor Antonio Espaillá dice, mira, yo no he modificado eso. Es posible, claro que sí, ¿por qué no? Porque lo compró ya modificado. Posiblemente quien había puesto esos finos, porque se ve que tiene 2 capas de fino, que posiblemente lo hicieron para corregir filtraciones, ese tipo de cosas, pues lo agregaron y sobrecargaron esa losa. Esa losa era bastante fuerte porque usaba vigas potenciadas, que se usaron en ese tiempo, que eran vigas bastante caras y eso era lo que había en ese tiempo. Pero la verdad es que la losa se fatigó y llegó un momento en que dijo, yo no aguanto más y como ustedes no me quieren hacer caso, hizo lo que pasó. Ingenieros, habló Antonio Espaillá ayer de que tenían que cambiar los plafones a menudo y que de hecho el mismo día de la tragedia cambiaron los plafones porque había una filtración. ¿Cómo es posible que una estructura pueda aguantar años y años de filtración que me imagino que va del techo permeando absolutamente toda la infraestructura, dañando no solamente varillas, sino también el cemento? O sea, el proceso, ¿cuánto tiempo se tomaría para que el agua, que es súper destructiva, pueda permear todo hasta el punto de que se desplome un techo? Y aparte de eso, la discusión sobre un camión que se desvió con material hacia Santiago y que mucha gente dijo, no, eso debe ser para ocultar evidencia. Para hacer un análisis, ¿qué tanto material se necesita para levantar la evidencia forense? Bueno, con respecto a la primera pregunta, el agua es un enemigo silencioso. Realmente uno lo ve algo muy dócil, muy suave, muy rico bañarse, pero realmente en las estructuras causa mucho daño. Y las filtraciones, pues, es la principal causa. Para que una varilla se deteriore y pierda capacidad, porque a veces vemos una oxidación, pero es algo superficial, una capita, pero no pierde el tamaño la varilla. Pero para que una varilla se deteriore y pierda tamaño y pierda resistencia, tienen que pasar años de exposición. Pero eso, lamentablemente, no es algo que se ve hasta que no falla. Se va deteriorando. Ya cuando la varilla crece, porque en esa pérdida, en ese factor químico que se genera, cuando pierde la capacidad, la varilla como que explota, como que se ensancha, entonces donde rompe el concreto y donde podemos ver la evidencia. Mientras eso no ocurre, podemos ver las gotas, pero no se ve el deterioro de la varilla. Pero esa estructura, al ser tan vieja, y también no solamente por el agua, tenemos los agentes de las sales,
porque estaba muy próximo al mar, que todo ese vapor, cuando choca la marea, todo ese vapor hace un daño mayor, pudo haber estado provocando el deterioro de la varilla. Entonces, eso es una cuestión de años de proceso, pero no se evidencia, vuelvo a recalcar, inmediatamente. Se evidencia ya cuando es crítico. Ustedes son ingenieros estruturalistas y además de eso son expertos en las estructuras que tienen que ver con la parte sismológica, ¿verdad? Sismoresistencia. Entonces, nosotros estamos focalizados con el tema de IEC porque fue lo que más nos impactó y es la tragedia más grande, pero tenemos escuelas, tenemos hospitales, tenemos canchas deportivas bajo techo, tenemos estadios donde se aglomeran una gran cantidad de personas. ¿Cuál es la evaluación que ustedes han hecho sobre toda esa obra de infraestructura, esas tan viejas, construidas a lo moderno, como usted bien señala, sobre todo con ese componente de acero y hormigón? ¿Y cuáles son las recomendaciones que dan? Sobre todo en lo que tiene que ver los hospitales y la escuela, que es donde hay mayor nivel de concentración de personas. Bueno, nosotros ahora mismo estamos en un plan conjuntamente con la oficina de ONESBI, directamente con el ingeniero Leonardo Reyes Madera, para comenzar a hacer lo que es inspección visual de lo que es escuelas, hospitales, edificios públicos de importancia, vamos a decir. Uso masivo. Y sobre todo los edificios que ya tienen cierta edad, porque hay edificios nuevos que obviamente no necesitan una inspección porque ya tienen los requerimientos modernos del diseño sismoresistente, pero escuelas, ya hemos tenido casos de escuelas que hemos dicho de verlo, hemos dicho, mira, esto hay que demolerlo, vamos a desalojarlo y vamos a demolerlo. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, independientemente de las estructuras viejas, a estructuras de 20, 10 años, debemos hacerle lo que llamamos el levantamiento estructural y el análisis de vulnerabilidad para saber cuál es el comportamiento de esa estructura ante un sismo extremo. Me explico. Tenemos la capacidad y tenemos las herramientas en este país para saber hasta dónde puede llegar X estructura ante un sismo que ocurra. Entonces, esto debe hacerse por lo menos cada 5 años a todas las estructuras. ¿Por qué? Porque como estamos viendo este ejemplo de lo que pasó, no sabemos en qué estado están esas estructuras. Entonces, debemos garantizar, sobre todo en edificios donde se juntan las personas que son públicos, debemos garantizar de que hay una seguridad. Por ejemplo, una alcaldía debería hacer un análisis de vulnerabilidad todos los años, porque en caso de un sismo, ¿quién es el jefe de esa ciudad? Es el alcalde. Y el alcalde tiene que tener una oficina hábil en caso de una catástrofe para poder sobrellevar el asunto. Imagínense ustedes que entonces lo primero que pase fue que una alcaldía se derrumbe. No podemos hacer nada. Entonces, lamentablemente, esto yo creo que se debe comenzar desde las escuelas incluso, porque somos un país con muchos riesgos sísmicos. Tenemos poco peligro sísmico, o sea, aquí no tiembla todos los días, pero tenemos muchos riesgos sísmicos. Cuando pase un temblor, nosotros no sabemos qué vamos a hacer. Nosotros aquí no tenemos una ruta de evacuación por la ciudad. Si pasa un temblor y ustedes quieren ir para su casa, ustedes no saben por dónde se van a ir. Se van a un caos completamente. Ustedes por la 27 se van. Pero sin embargo, la 27 debiera ser la calle que ustedes digan, vamos a dejarle a las autoridades para que resuelvan esto. Además que tienen paso de desnivel y túnel, hay que ver también. Entonces, por eso digo, todo eso nosotros debemos comenzar desde ahora. Todavía tenemos tiempo. Somos un país bendecido por Dios. Pero no abusemos. Pero no abusemos, exactamente. Entonces debemos comenzar desde ahora a concientizar a las personas y no dejárselo todo al Estado, porque el Estado no tiene la capacidad para hacer un análisis de vulnerabilidad a todos los edificios que están en este país. Pero si cada dueño de edificio dice, bueno, déjame hacerlo yo y curarme yo para dormir tranquilo, oigan, en un año lo hacemos todo. Todo lo hacemos en un año. Bueno. ¿Y qué costo tendría? Quiero complementar la idea que estaban desarrollando. El Estado sabe que tiene una responsabilidad y como decía Wilson, nosotros estamos colaborando con algunas instituciones, una de ellas es el MINER para hacer las evaluaciones de las escuelas. Es algo que se está haciendo hace mucho tiempo, pero no se estaba haciendo masivamente.
sino que se tomaron puntuales aquellas escuelas de mayor edad, las que estén más cerca a las fallas. Se han estado haciendo las evaluaciones, levantamientos y diseños de reforzamiento. De hecho, se están ejecutando reforzamiento de escuelas. Sí. Pero hay muchas que todavía no se han visto, o si se vieron, todavía no han pasado a la siguiente fase de reforzamiento, de levantamiento y de reforzamiento. Entonces estamos uniendo las capacidades desde Cinedón con el Ministerio de Educación para apoyarle en esos trabajos de que se hagan la más ágil, es lo que queremos, y que se pueda tener soluciones antes de que pase una catástrofe. No sabemos cuándo es, pero mientras más rápido se pueda hacer, pues más seguro estamos. Sí, ingeniero, al oír las explicaciones suyas, especialmente la que decía Maribel en torno a cómo se va dando el deterioro a través del tiempo, que ese deterioro no puede ser observado, identificado a simple vista, que solo ya cuando pasa la catástrofe, el evento, es que podemos verlo. Yo pienso que entonces, aquí la palabra mágica es supervisión, ¿verdad? Supervisión. Quiero que me digan varias cosas. ¿Cada qué tiempo debe de ser supervisada una estructura que exista, ¿verdad? ¿Cada qué tiempo? Y ¿cuántos estructuralistas hay en el país, en razón de que ahora, por ejemplo, nos estamos dando cuenta de que hay una gran necesidad de esos profesionales, porque para hacer, si decidimos hacer lo que debemos hacer, como dice el ingeniero, y todos hacer un acuerdo, gobierno y sociedad, para ver cómo le vamos a buscar la vuelta, de manera que todos los edificios, todas las estructuras puedan ser supervisadas, objeto de un análisis. Entonces, ¿con cuánto estructuralista cuenta el país? Bueno, en el país no tengo la cuenta precisa, pero debemos haber algunos 500 estructuralistas por los números de CODIA que uno ve y los movimientos. Ahora, parte de Cinedón, registrado en Cinedón, somos alrededor de 150, abarcamos ingenieros de todo el país, pero no todo el mundo se motiva a participar, a ser miembro de estas sociedades, no es algo obligatorio, es algo voluntario. Entonces, tenemos registrados unos 150 miembros. Es mucho trabajo que hay que hacer en el país, pero planificado se puede hacer. Con respecto al tiempo de supervisión, decía Wilson ahorita, cada 5 años entendemos que se pudiera estar monitoreando las estructuras, porque lo que vemos hoy en día, por ejemplo, en el caso de las escuelas, que me tocó ir a una escuela en Samaná que se ha estado denunciando con deterioro. Esa escuela fue evaluada en el 2013. Tenía deficiencias estructurales porque era una escuela muy antigua, y al hacer el levantamiento se identifica que las varillas no eran suficientes para el riesgo sísmico, pero en ese momento no había deterioro visible de la estructura. Ahora vamos a la escuela y hay un deterioro visible, incluso tuvo que ser desalojada, porque la oxidación precisamente ya dio aviso y se están cayendo parte del pañete, del recubrimiento de los elementos, que puede caerle encima a un estudiante o a cualquiera que esté pasando por ahí. ¿Cómo se hace esa supervisión? ¿Es simplemente visual? No, o sea, ustedes utilizan algún tipo de equipos, instrumentos, ¿cómo es? La primera es la visual, porque las estructuras gritan, las grietas se ven. Hablábamos de las filtraciones, es la que dura más tiempo, pero cuando hay un problema de suelo, que el suelo, por ejemplo, se está moviendo porque está muy húmedo, que se asienta, esas grietas se ven de una vez. Cuando hay un pequeño temblor y la estructura está deficiente, pues es un temblorcito de 4 que nosotros nos pasa aquí y nos quedamos tranquilos, pero las estructuras deficientes dan señales cuando pasan esas cosas, y se ve la grietecita en la esquina, se ve la grietecita en el techo, o sea que es visible. Entonces, una primera evaluación es la parte visual, que se llama evaluación visual rápida, y hay todo un protocolo para eso. Ahora, una siguiente fase es un levantamiento estructural, que con equipos especializados
pues hacemos la identificación de la cantidad de varillas que hay, de las condiciones del concreto, se toman muestras del concreto, eso se ensaya para saber qué calidad tiene, cuánto resiste. Las varillas también se extraen de algunos elementos, se sacan pedazos y se ensaya. Y para no ser muy invasivo, hay unos aparatos que son los escáneres, los ferroscan, que es como si fuera unos rayos X, que uno va pasando ese aparato por el elemento y se identifican cantidad de la varilla, el diámetro que tiene, recubrimiento. O sea que hay tecnología para hacer eso. Esos son más avanzados, o sea, no es solamente visual, sino que estamos haciendo una exploración como todo un análisis, como hiciéramos para el cuerpo humano, que no hacemos todas las analíticas, ¿verdad?, para saber cómo está. Así mismo se hacen las estructuras. Eso tiene un costo significativo, no le voy a decir que es barato, porque se utilizan equipos de alta tecnología que son muy costosos, hay que llevar los materiales al laboratorio, y también el personal que trabajamos en eso es un personal calificado y certificado por el Ministerio de la Vivienda. O sea, no es no solamente tiene que ser estructuralista, tiene que ser certificado por el Ministerio de la Vivienda hoy en día, anteriormente era por obra pública, para poder hacer esos trabajos. Ustedes, creo que, si no entendí mal, viven en Santiago. Así es. Santiago de los Caballeros, al igual que yo. Pero ella es mocana. Y yo soy de Bánica. Y lo ejerce. Sí, y lo ejerzo también. Entonces, el ingeniero hablaba de que los ayuntamientos deberían tener primero la seguridad, porque si algo pasa son los responsables en la localidad, ¿verdad? En Santiago de los Caballeros hay 2 edificios que son muy vulnerables, según lo que yo pude establecer en mi tiempo de trabajo en Santiago de los Caballeros. Y uno de ellos es el edificio que aloja al ayuntamiento. Y el otro, increíblemente, es el edificio que aloja a los bomberos de Santiago. O sea, los dos son los que más peligro tienen en caso de un sismo o de cualquier otra. Hay un tercero, la extensión de la UASA ya se está cayendo. La extensión La vieja. Pero estos dos yo tengo conocimiento y hablo porque el ingeniero decía, bueno, el ayuntamiento debe tener un local seguro para operar. El de Santiago, según lo que yo pude establecer en mi tiempo de trabajo, repito, no es seguro en caso de que haya un evento de esa magnitud. Y además, a mí me gustaría que ustedes me dijeran, yo he visto aquí cómo ha crecido el edificio del Congreso de la República. Aquí. Eso, hay varios presidentes que cuando llegan, vamos a ponerle un pedazo, que faltan oficinas. Y les ponen un pedazo aquí y el otro pone un pedazo allí. Yo las últimas veces que he ido ahí me pierdo porque no entiendo cómo se ha hecho eso. ¿Eso es seguro? ¿Se ha hecho bajo las normas correspondientes para evitar problemas? Bueno, en realidad desconoceríamos si se ha hecho bajo las condiciones necesarias y bajo la supervisión de un profesional. No va, ingeniero. Pero realmente agregarle o quitarle algo a una estructura que está hecha, la gente piensa como que no, rompe esa pared y no te apures y agregamos. No, no es así. Claro, hay un diseño que es por carga gravitacional, que es la carga vertical, que es la carga que es el peso de la estructura, que es noble, es muy noble. Sin embargo, las estructuras colapsan cuando la empujamos, la carga lateral, la carga sísmica. Y cuando quitamos un muro o agregamos un muro, estamos modificando la inercia de la estructura, que es la que rige y dirige cómo se mueve una estructura y hasta dónde se puede mover, porque nosotros los daños lo cuantificamos por el desplazamiento que puede tener una estructura. Nosotros decimos, bueno, esta estructura se puede desplazar 3 milímetros para que no tenga daño. Bueno, pues vamos a diseñarla porque se mueva nada más 2 milímetros, por poner un ejemplo. Entonces, que se le puede agregar una estructura hecha, que si se le puede agregar, claro que sí, se le puede agregar, pero se debe hacer con un análisis, con un diseño y bajo la supervisión de un profesional. No como dice la gente, llámate a fulano, que fulano lo hace. Eso no es así. La gente entiende que metiéndole varilla, eso aguanta más. Y es totalmente al revés. Cuando tú le metes más varilla de la cuenta, es que más fácil se te cae. Wilson, Maribel. Los 2 edificios de Santiago que mencionamos, porque no se hace nada. Ellos no estaban cuando lo hicieron. Sí, pero están ahí. Bueno, y se advierte sobre el peligro, pero no se hace nada. Realmente el edificio del Ayuntamiento de Santiago es un edificio aporticado
que merece la pena de que le hagan un análisis forense y que le hagan un reforzamiento. Y con respecto a lo del cuerpo de bomberos de la 30 de marzo, tiene problemas que cuando hay un sismo, hay una fachada frontal que se va a caer todo en la entrada y los camiones no van a poder salir. ¿Qué te parece? Atención. Los bomberos. Atención. Ingenieros, Dios. Maribel, Wilson, desde los años 90 se aceleró el modelo de residencia de las grandes ciudades hacia los condominios, los apartamentos, las unidades de 3, 4 niveles y ya ni hablar del desarrollo de las torres. ¿Cómo le decimos a la sociedad que nos está escuchando, al país que nos escucha en el gobierno de la mañana, que la ingeniería, pese a esto que ha ocurrido tan terrible, pese a estos riesgos de los que hemos hablado de escuelas y demás, están seguros en sus casas? ¿Hasta qué punto, obviamente en base a la experiencia de ustedes profesional, a su observación, se está construyendo aquí sobre todo el modelo de residencia de condominio, de edificio? Se está haciendo respetando obviamente pues todo lo que la ingeniería, las ciencias aplicadas dictan, porque si ocurriera lo que tanto tememos y no tuviéramos esa certeza, no tenemos esa seguridad, señores, lo de Turquía hace unos años nos quedaría corto. Así que sería bueno escuchar de ustedes qué tan avanzado, qué tan cumplidores han sido los constructores de toda esa infraestructura de apartamentos y de torres que rodea a la gran ciudad. Mira, la mayoría de estas construcciones son construcciones formales. Formales porque llevan el proceso de que para poder vender con título necesitan llevar todos sus planos con sus cálculos al ministerio, al ayuntamiento, medio ambiente, a todos los órganos estatales que rigen la construcción. Y para poder entregar un título y el propietario pueda tomar un préstamo. Para poder cumplir con todo eso, pues tiene que pasar por un estructuralista, que es el caso que nos compete. Entonces, hay una cierta garantía de la construcción. Ahora, hay que aclarar algo. Las estructuras se comportan como se construyen, no como se diseñan. Atención a esto, Cómo se construyen o cómo se diseñan. Podemos tener un muy buen diseño, pero si a la hora de construir no se cumplen todas esas especificaciones, calidad de materiales, muy sencillos que se pasan por alto, de cómo se dobla la varilla, la calidad del concreto, la longitud de como del traslape de ambas varillas, son detallitos que parecen muy básicos, pero son los que garantizan que ante un evento de impacto, como sería un terremoto o huracanes, la estructura se comporte adecuadamente. Entonces, pero hay una gran masa, hay que aclarar, de construcciones que son informales, que lamentablemente no pasa por ese proceso, ni siquiera de un diseño estructural, mucho menos de una supervisión. Porque aquellos que ya pasan por el Ministerio de la Vivienda, en el momento de construcción, tienen que llevar el proceso de inspección que se hace con personal calificado desde la misma institución o personal privado, que también hay inspectores privados, y garantizan en cierta forma que se cumplan la mayoría de las especificaciones. No todas, porque a veces se pasan por alto, por la rapidez o por desconocimiento. Ahora, todas las estructuras que se construyen sin ese protocolo, un inversionista que dice, yo voy a hacer estos apartamentos y si lo vamos a vivir mis familiares, ninguno va a coger préstamo, no quieren título, no voy a pasar por ningún de estos procesos, pues ahí se hace cualquier cosa. Wow. Ponen a un maestro constructor que no tiene la capacidad, o ponen a cualquier persona, incluso a uno relajamos mucho de que a los médicos les encanta construir y dirigir obras porque no sé, se creen que saben mucho, y entonces tenemos muchos riesgos. Es una gran masa de la población edificada que está en riesgo, y por eso es que decía el ingeniero Wilson de que cuando ocurre un terremoto no sabemos qué va a pasar aquí. Dios. Porque puede pasar muchas cosas graves. Retornando al caso del YESEP y esos argumentos, esas hipótesis que hacen ustedes de que el salitre pudo, por ejemplo, haber sido un factor. Sí. Podríamos decir que edificaciones que estén en el entorno de esa zona, cerca del Mar Caribe, deberían también tomar algunas precauciones. ¿Habrían algunas otras edificaciones en peligro? No solamente de lo del Mar Caribe, hemos dicho que todas deben tomar las precauciones, porque no podemos esperar que venga un evento de colapso que cobre vidas humanas. Vamos a hacer la prevención primero, o sea, vamos olvidando de la vacuna, tenemos que hacer la prevención para que la enfermedad no nos llegue. Entonces,
no solamente esa, todas deben hacer. Y complementando lo que decía mi compañera ahorita sobre las construcciones en este país, es bueno y se debe mencionar que el MIBET tiene una supervisión que es sumamente exigente a la hora de aprobar las estructuras que se construyen en este país. O sea, el que está comprando en una torre a constructora tal puede estar tranquilo de que eso está bien. Ahora, el que está comprando un apartamento que ya tiene un tiempo o que lo construyó fulano, que es hijo de fulano, señores, vamos a estar claros. Ustedes, nosotros, el dominicano, va a comprar un carro de $500,000 y lo primero que hace es que lo lleva al mecánico para saber si está bien. Claro. Sin embargo, cuando va a comprar un apartamento que es donde va a vivir con los hijos, no, ¿cuánto es? Tome y ya, y nos vemos. ¿Y por qué no busca un ingeniero y le diga, mira, yo quiero comprar esto? Dime. Buen ejemplo. Buen ejemplo. Hay dos preguntas que se han pasado por alto que no hemos contestado. Una es la toma de muestra que usted decía ahorita. ¿Cuánta muestra es necesaria para poder hacer un levantamiento? En el caso de que se desvió, por la razón de que se desvió el camión a Santiago, usted me preguntaba. Cuando hacemos un levantamiento no es necesario tomar todos los elementos, se toman muestras, porque es algo representativo. El concreto que se vació en esta columna sería similar, uno entiende, al concreto que se vació en el mismo nivel en otra columna. Entonces se toman muestras, o sea, no por el hecho de que se haya desviado una porción, no creo que se pierda tanta información. Ahí está. Esa es una de las respuestas. Con respecto al costo, que ahorita dije que puede ser elevado, quiero aclarar algo. Elevado, alguien se podrá encontrar caro $200,000 por una evaluación, por un levantamiento. Pero si a eso lo comparamos al costo de las unidades habitacionales, eso es chele. Sí. Eso es chele. Usted va ahora a comprar un apartamento y si usted no tiene mínimo $10 millones, no lo va a conseguir. Entonces, cuando hablamos de $200,000 para un levantamiento y a eso se le agrega la evaluación que puede subir a $500,000 para una estructura que usted va a pagar $10 millones. De un 2 a un 1.5%. Están con nosotros la ingeniera Maribel Guzmán, el ingeniero Wilson Encarnación, ingenieros civiles estructuralistas, además de también con conocimientos en ingeniería y diseño sismo resistente. Nosotros vamos a una pausa y al retorno vamos a seguir aprovechando la presencia de cada uno de ellos, vamos a seguir aprovechando sus conocimientos sobre este tema que por supuesto ha quedado fijado en el interés de la ciudadanía tras la tragedia hace 2 semanas y media de la discoteca Jet Set. Este es el Gobierno de la Mañana. Pausamos y volvemos. Llévatelo, Francis. Siendo las 8:51 en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Vamos a continuar aprovechando la presencia de los ingenieros Maribel Guzmán y nuestro amigo Wilson Encarnación, que están con nosotros en cabina. Susana, vámonos de inmediato. Sí, me preocupa mucho. Me quedé pensando porque ya veo que posiblemente van a utilizar el estudio forense que va a hacer esa institución, la única que debiera no participar porque es la única que tenía la obligación de revisar todas las infraestructuras existentes, pero que el Estado se lo encaquetó a ellos. Y me preocupa que piensen que sería caro la utilización. Hay georradares ahí, hay escáner a $1,400. Hay promesa de donaciones de organismos internacionales, de ensayo no destructivo, de radiografía industrial, barata, en Amazon, $1,000 vale un pequeño equipo de eso para hacer un análisis electromagnético. Me sorprende también que se piense que no era que había que utilizar todas las muestras para hacer un análisis, pero en justicia cualquier abogado puede cuestionar esa primera pericia que hizo el Estado y pedir otra pericia, sobre todo si se va a manejar la excusa de que el salitre pudo afectar, porque la afectación no es uniforme en todas las varillas. Entonces ya yo veo que esto va a traer problemas. ¿Qué usted piensa? Mira, ONESBI es del Estado y el Estado está siendo demandado. Tenemos ¿verdad? Hay que tenerlo claro. Y como usted dice,
podría sospecharse de que va a responder a los intereses. Pero en este tipo de trabajo que está haciendo la institución ONESVI, es un trabajo que va a dar un resultado de cuáles fueron las deficiencias. Ahora, yo entiendo que a toda la población se cuestiona es si había conocimiento de esa deficiencia, si fue negligencia. Quizá me estoy metiendo en temas que no son mi ámbito. Yo le hice una pregunta de la parte técnica, me gustaría que me responda. Pero que esa parte técnica va a dar una razón, va a confirmar estas hipótesis que nosotros decimos. Eso no va a ser como algo de tan de peso para acusar o entrar en culpabilidad y ese tipo de cosas. Tal vez no me di a entender. Se está utilizando tecnología de ensayo no destructivo y eso para determinar la integridad del material y el nivel de corrosión de las varillas. Quisiera eso. Usted conoce lo que se está haciendo. Claro. Nosotros hemos colaborado con ONESVI y se está en otros levantamientos. Colaboramos, por ejemplo, en el levantamiento de el edificio de multimuebles en La Vega. Cuando cayó, el equipo de Cinedón colaboró con ONESVI. E implementamos los procesos que son estándares para levantamiento en ese tipo de casos. ONESVI está llevando un estándar, porque eso se rige, qué tipo de muestra se toma, cómo se ensaya, cómo se recolecta esa muestra para que no se dañe. Ahora, en el caso de un colapso, ya al caer hay información que se pierde, porque a simple vista puedo ver la grieta, pero ya que cayó va a estar totalmente roto. O sea, eso es una información... vamos a decir que no se va a poder tomar al 100% porque ya hubo una destrucción, pero entiendo que lo están haciendo con la rigurosidad científica que bajo las condiciones se puede hacer, por conocimiento. O sea, hemos colaborado con ellos y podemos meter la mano de que están haciendo las cosas como deben ser. ¿Ha habido una variación del código sísmico después del terremoto de Haití o se continúa trabajando con el antiguo código? Aún estamos trabajando con el antiguo código, sin embargo, creo que tiene ya un año y algo que está siendo revisado por un equipo técnico que el Estado ha contratado y lo está haciendo incluso públicamente. Nosotros estamos participando desde afuera con la revisión, hemos tenido reuniones y todo eso, y realmente va a ampliarse y a mejorarse muchísimo más el código R001 que se implementó, como usted lo acaba de decir, después del terremoto de Haití en el 2010. Ingenieros, cuando hay filtraciones, en el caso de precisamente de lo que acabo de decir en el día de ayer, el señor Antonio Espaillat, propietario del YC, de que se cambiaban los plafones de manera reiterada por mucho tiempo porque había filtraciones, me lleva a mí a pensar en algo que se da en la cotidianidad. Nosotros tendemos a hacer eso. Cuando hay filtraciones, cambiamos el plafón. Cuando hay filtraciones, cambiamos el plafón. ¿Qué es lo que se debe realmente hacer cuando tenemos una filtración y tenemos que cambiar el plafón en más de una oportunidad? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que demandan ustedes? Lo que manda, digamos, que el rigor científico de la ingeniería hacer. Bueno, ya esos no son procedimientos estructurales, pero sí son de mantenimiento de la edificación. Y eso lo que lleva a hacer es un buen tratamiento de impermeabilización. Hay muchos productos en el mercado, lo puedo decir porque mi esposo también se dedica al área de impermeabilización. Están las lonas alfácticas, están unos materiales que parecen una pintura, que son unos epóxicos. Hay diferentes calidades. Se necesita un buen producto, una buena aplicación y un mantenimiento, porque la gente cree que ya puse una lona y que ya de por vida eso me va a funcionar. Y no se puede determinar qué está provocando la filtración. Y luego entonces hacer eso que usted plantea. Que la filtración es por el agente externo, por lluvia, por humedad, eso no lo podemos parar. Y las estructuras de concreto son estructuras porosas. El concreto es poroso, va a dejar pasar el agua. Por eso desde el inicio de la construcción se contempla un fino, se contempla un impermeabilizante, porque no hay una forma económica, habría que hacer con otros químicos de lograr un concreto totalmente impermeable. Hay que hacer adiciones que la mayoría de las construcciones no lo hacen. Pero hay procedimientos convencionales que sí se puede garantizar que
evitar las filtraciones y tener la estructura de forma segura que no esté expuesta a esos daños. Antes de la pausa usted hablaba de la delicadeza de elegir el material, de la delicadeza incluso de doblar de doblar las varillas para levantar una infraestructura. Pero ¿qué pasa? En República Dominicana nosotros tenemos, por ejemplo, a una mano de obra que no está calificada, y me atrevo a decirlo así porque no voy a generalizar, pero en su mayoría usted ve que están varilleros haitianos, gente que no creemos que tiene la calificación de hacer lo que usted está diciendo que se debe hacer para uno tener una infraestructura de calidad. Entonces, ¿cómo podemos calificar la calidad de la infraestructura si nosotros tenemos a gente haciendo el andamiaje, montando ese andamiaje que probablemente no tiene esa calificación? Bueno, realmente ahí venimos de nuevo con lo que es la supervisión. Es cierto, la mano de obra no está calificada, la mayoría son personas de Haití, haitianos, que vienen a buscar mejor vida aquí. Y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tener un ingeniero responsable de que cada uno de esos detalles que estén en el plano sean ejecutados en obra, y luego entonces viene lo que ya es una supervisión por parte del MIBE, que supervisa. El MIBE, cuando va a supervisa todo eso, que la varilla esté doblada, que los estribos estén espaciados a la distancia que dicen los planos, que tenga 10 centímetros, que tenga 15 centímetros, que tenga todos sus ganchos, que estén colocados bien. Todo eso lo hace el MIBE. ¿Qué se pudiera hacer también para mejorar? Bueno, contratar una supervisión privada, porque nosotros también como estructuralistas podemos dar una supervisión privada y decir, mira, ya esta fase, este piso, vamos a decir así, este piso ya está armado, podemos llamar al MIBE para que venga de la supervisión y nos autorice el vaciado. Eso lo podemos hacer, claro que sí. Claro que sí. A raíz de la tragedia ocurrida en el paso a desnivel de la Máximo Gómez con 27, el gobierno designó una comisión para que revisara todas las estructuras de puentes, elevados, pasos a desnivel. Con unos informes que veía al ingeniero Siri, no sé si me equivoqué, pero oí decir como que no le han hecho caso a los informes, no sé, bueno. Esa es otra cosa. A raíz de la tragedia de Jet Set, ¿se ha pensado en hacer algo similar con las estructuras que son visitadas por muchas personas en Santo Domingo y en todo el país? ¿O debería hacerse? Debería hacerse. No se ha hecho, no se ha pensado en eso. Se ha hecho porque tanto a nivel privado como a nivel estatal con la ONESPI sabemos que se han estado evaluando estructuras y se han estado proponiendo las soluciones, reparación o reforzamiento. Eso se ha estado haciendo. ¿Cuáles son, ingeniero? Escúcheme que no lo interrumpo, sino ¿cuáles son esas estructuras que se ha ordenado su reforzamiento o su...? Bueno, a nivel privado le puedo decir, pero a nivel del Estado no sé. Sé que la entidad lo está haciendo, pero no le puedo decir con nombre y apellido cuáles son. Pero a nivel privado nosotros hemos estado evaluando clínicas, colegios privados, instituciones bancarias, hemos tenido la oportunidad. Discotecas, recientemente ya están la gente de la discoteca y los bares asustados, hemos estado haciendo ese trabajo. ¿Y los cines? No nos ha tocado cine, no nos ha tocado. Pero algo que quiero aclarar, una cosa es la evaluación, porque a nivel tanto privado como estatal, el alcance que tenemos es hacer la evaluación, el levantamiento y hacer una propuesta de solución. Ahora, los propietarios son los responsables de ejecutar ese reforzamiento, y hay que buscar recursos para eso. Exacto. Entonces, hacemos bastante, pero no es suficiente con saber cómo estamos, qué tan malo, qué tan bien estamos, si los recursos luego no aparecen para ejecutar. Precisamente tomo esta pregunta de Fernando y la respuesta como pie de amigo para lo siguiente. Ustedes diferenciaron hace un ratito algo que me gustaría a mucha gente que le quede claro, porque ahora con esto del Jet Set también hay que decir, ha habido un cúmulo a veces de información que al no estar bien discriminada tiende a confundir más. Una estructura puede tener un buen o mal diseño, puede tener una buena o mala implementación en su construcción y luego puede tener un buen o mal uso.
Y esas tres diferencias. Lo digo porque hay gente que decía, pero el jet set no tenía ninguna columna en medio. Y yo decía, bueno, pero es que no se diseñó para que tuviera columna en medio, porque un cine no puede tener columna en medio. Una iglesia, un salón de actos, las estructuras de ese tipo, no sé si serían aporticadas en ese caso, pero sí que salones tienen ese diseño. Ahora, la pregunta sería, obviamente, si haces ese diseño, ¿qué cargas puedes luego tener de carga viva arriba y demás? Entonces, esa diferenciación es importante hacerla, ingenieros, porque veo como que se está metiendo a veces todo, a veces en un zambumbio, pasa mucho en las redes, ¿no? Y de parte sí. Y salen unos informes ahí rápido también con ese tema. Sí, claro. Vamos a ver, esas fases son todas importantes y deben cumplirse al pie de la letra. Primero, vamos a hacer un diseño de una estructura de 2 niveles y esa estructura es residencial. Bien, yo hago mi diseño y hago mis planos y todo está muy bonito, en el papel está muy bonito, eso igual que el Instagram, que aguanta todo, ahí se ve todo lindo. Entonces ahora vamos a construirlo. Oíste, Julieta. Entonces, cuando lo construyamos tenemos que hacerlo en base a con lo que dicen los planos y a las especificaciones que dicen los planos. O sea, si yo en los planos digo que es un hormigón de 240 kilos por centímetro cuadrado, no podemos usar un hormigón de 210. Tenemos que usar el hormigón de 240 obligatoriamente. Y si dice que las varillas son de media, yo no puedo meterle varilla de 3 octavos. Tenemos que ponerle la varilla de media. Entonces, pero vamos a suponer que ya lo construimos exactamente como dice el plano, Pero entonces ahora, ¿qué sucede? Que yo quiero hacerle un tercer nivel. Que no estaba en el plano original. Que no estaba en el plano original. Y metió una planta de electricidad. Pero el que está al lado no le hizo uno, le hizo 2 niveles y no pasó nada. Entonces, ¿por qué yo no puedo hacer un solo nivel? Además, ¿Por qué yo no puedo hacer un solo nivel? Porque yo soy el macho alfa, yo lo voy a hacer. Eso aguanta una palabra muy peligrosa. Dale. Vamos a suponer, le hicieron el tercer nivel. Entonces yo, por ejemplo, eso era mío, yo me morí, los 10 hijos míos, lo querían los cuartos, lo vendieron. Adivinen qué, lo compró una iglesia y cogieron el segundo piso para la iglesia. ¿Cuándo usted ha visto una iglesia en un segundo piso? Aquí hay muchas. Hay muchas, pero de que se hicieran para un segundo piso. No, ni una sola. No hay ninguna catedral en el mundo que hayan dicho, no, vamos a hacerle el 4º piso para la catedral, para que den misa y brinquen allá arriba. Entonces, ¿cómo usted puede tener una iglesia en un segundo piso todos los domingos brincando y la losa resistiendo? Se emocionan y se montan y toda la cosa. Y hablan en lengua y toda la cosa. Entonces, ese uso debe ser obligatoriamente. Y una obra de Dios o del demonio que está amenazando. Claro, entonces después dicen, muy ocupado, hay que hacer la cosa bien los hombres. Después dicen, caramba, Dios, pero entonces, mira, yo creyendo en ti y yo me morí. ¿Y tú sabes lo que Dios le dice? Pero yo tenía 2 años diciéndote que la losa se iba a caer y tú no me hiciste caso. Entonces, no pueden culpar a Dios, señores. La gente cuando dice que no, que si Dios quiere, Dios siempre quiere. ¿Por qué Dios no va a querer? Dios no se mete en eso. Hay que hacerlo correcto. Claro, a Dios hay que ayudarlo. Nos da un cerebro y 2 manos. Entonces vamos a hacerlo correcto. A mí me gustó mucho que hoy un hombre de pueblo, tú sabes que la gente de pueblo tiene una sabiduría que se la da la misma convivencia. No tiene que tener estudio. Y entonces... Pero los estudios ayudan. Ayudan, pero no necesariamente. Y entonces él decía, es que ese techo estaba hablando. ¿Por qué no lo escucharon? Claro. Así es. Lo dijo temprano la ingeniera, los edificios gritan. ¿Y ese grito, ese habló? Dice la gente que sí. Dice gente que sí. ¿Tú quieres meterle en un gancho a ellos? No, ¿qué te va a dar? No, jamás. Nosotros somos de Santiago. Medio? Nosotros vivimos en Santiago y no podemos. Nada más que googlearlo y responde. Una preocupación con el tema del estadio Quiqueya. Una infraestructura construida en el año 1955. Pero que se ha remodelado 2 veces. Para mí también hay gente exagerando la nota. Sí, no, pero lo que te digo, pero también dicen del Cibao. Reestructuraciones, hay gente que entiende que deben. ¿Qué opinión le merece el tema del estadio Quiqueya? Realmente no lo desconocemos. Esos son escogiditos. Con las águilas en el cielo. Yo puedo dar fe de que se hizo. Como estamos hablando de una estructura de hace más
de 70 años, aunque se le han hecho reforzamiento y remodelaciones, pero hay quienes plantean que hay que hacer un nuevo estadio ahí. Lo del nuevo estadio yo creo que está más relacionado, Felipe, a un tema ya de diseño, capacidad y sobre todo lo que exige MLB para montar los eventos que se quieren. Ahora, en cuanto a que, y te lo digo porque me tocó estar incluso el día del incendio, señor, yo bajé corriendo el día del incendio del séptimo cielo, me tocó estar ahí. No lo dudamos. Bien, sí, rápido, raudo y veloz. No lo dudamos. Ahora, la realidad es que me gustaría saber, Felipe, y sería bueno que la gente que está diciendo eso diga, bueno, lo estoy diciendo por esto, lo estoy diciendo porque esto está agrietado, lo estoy diciendo porque esto se está cayendo. A mí me parece que es una estructura todavía en su diseño útil, pero sí se está exigiendo ya, y eso es otra cosa. Otras condiciones. Que haya una, obviamente con condiciones más modernas, de amplitud, de poder montar eventos y demás. Ingenieros, definitivamente que manejan un área interesante. El ingeniero estructuralista, lo decía Maribel hace un ratito, Susana, es al que llaman y no siempre de la mejor manera si hay un colapso, porque es el que pudiera incluso tener responsabilidad hay que ver si se localiza. Es el que firma. En principio dijo, ¿verdad? Sí. Que ahora no aparece. Por lo que yo veo, todo está montado para que terminemos vamos a terminar indemnizando a los dueños del YESET. Ojalá que no, porque todo está montado. Ojalá que no. De todas las partes. Ojalá que no, porque la sociedad dominicana. Yo confío en los abogados, que aunque sea por su cuarto. Yo confío también en la ingeniería dominicana, que yo creo que le va a dar suficiente pericia al tribunal. A mí me parece que ustedes, ¿qué tan frecuentemente los estructuralistas son exigidos como peritos en procesos judiciales? ¿No pasa con frecuencia? Sí, siempre, claro que sí. Bueno, yo confío, yo de verdad que creo. Una vez cuando se estaba haciendo el metro de Santo Domingo, alguien dijo que no, que aquí no había esa capacidad. Yo decía, bueno, parece que ese señor que dijo eso no estaba al tanto de la enorme capacidad profesional que se ha mostrado en la ingeniería civil dominicana y todas sus áreas adyacentes, todas las áreas de estudio y de aplicación de conocimientos. Wilson Encarnación, la ingeniera Maribel Guzmán, a ambos queremos agradecer su presencia. Maribel preside la Sociedad de Ingenieros Estructuralistas. ¿Su nombre es la sociedad? Cinedón. En el caso de Wilson, que me parece también es parte de la sociedad, pues es un ingeniero que hace mucha divulgación en sus redes, al igual que Maribel, de estos temas, sobre todo el tema de la sismoresistencia, que es un tema que me parece más adelante debemos tocar ya de nuevo en su mayor extensión. Quiero agradecer a ambos, de verdad que son muy capacitados. Agradecer a mi amigo Hugo Castillo, que nos facilitó el contacto de ambos y que está disfrutando esta entrevista también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos en Santiago. Terminar diciendo de que sí, de que tenemos muy buenos profesionales en este país, tenemos las herramientas suficientes para hacer un buen diseño. Claro que sí. Ahí está. Gracias, Maribel. Gracias, Wilson. Nosotros seguimos con más. Este es el Gobierno de la Mañana. Llévatelo, Francis.